Ok, entonces bueno, como les estaba diciendo, el día de hoy es cómo llevar las fórmulas lógicas a la vida real aplicando o programando celdas donde involucren cierta necesidad de trabajo. Entonces, bueno, primeramente, como siempre, aquí están los datos que yo les doy, los datos, como le podemos llamar, datos plantilla, ¿verdad? Estos datos plantilla que ustedes los van a digitar así como están, solamente una breve observación, por ejemplo, lo que es el salario bruto y el monto del préstamo, eh, no tienen que digitar en este caso estos ceros de aquí, los decimales, ni tienen que digitar estos puntitos, sino que tienen que hacerlo directo. Voy a explicarme. Voy a abrir Excel para yo también lógicamente hacer aquí una digitación de algunos datos de estos. Abrimos un libro en blanco. Una vez que lo tengo aquí, entonces vamos a digitar esto. En realidad lo pueden digitar donde ustedes quieran, ¿verdad? Entonces yo voy a dejar siempre, a mí me gusta dejar como uno o dos espacios. Y empiezo por acá. Sería departamento. Después sería el nombre de la persona. Después sería el salario bruto. Salario bruto. Y después sería monto de préstamo. Monto de préstamo. Incentivos. Incentivos y abonos. Abonos del préstamo. Como las palabras se pasan, entonces recuérdense que ustedes pueden aquí agrandar o hacer más anchas las columnas para que todo se visualice de bonita forma o de bonita manera, ¿verdad? Para que no se vea así entrecortado. También si quisieran pueden seleccionar estos encabezados de columna, le pueden colocar negrita para que queden más resaltados y se vean mejores. Ahora voy a colocar aquí solamente unas dos personas. Ventas Elber. Sería entonces por acá ventas Elber. Salario bruto es lo que les decía. Aquí es 1.250.000. Estos últimos dígitos de aquí no hay que colocarlos, me refiero a los decimales, ni estos puntos. Entonces lo hacemos directo o más bien entero. ¿A qué me refiero? Así, 1.250.000. Sin puntos, sin decimales y sin nada. Monto del préstamo, 125.000. Entonces le ponemos también igual, no llevaría los decimales de aquí al final ni este punto. Entonces le colocamos así directo, 125.000. ¿Okay? Este incentivo es el que vamos a averiguar y el abono también se va a averiguar. Voy a colocar otra persona, recursos humanos. Ahí me equivoqué, aquí. Recursos, voy a colocarlo así nada más, como recursos HUM, para que no se me pase mucho. Y aquí en recursos humanos sería Blanca, es una clienta. El salario serían 800.000. Entonces vamos a colocar 800.3, todo seguido o entero. Y el monto del préstamo dice que son 115.000. 115.000. Ok, voy a dejarlo solamente con dos. Lógicamente que ustedes hacen, ¿verdad? Todos los demás. Pueden ahí marcar todas las celdas que quieran. Pueden venir y colocar todos los bordes para que se vayan aplicando, se vayan haciendo. Ahora bien, vamos con la parte de incentivos. ¿Okay? Y aquí es donde vienen estas dos fórmulas. Como ustedes pueden observar, chiquillos, esta fórmula lleva una parte bastante más grande. Vean, por ejemplo, acá dice: si el departamento es igual a presidencia o es igual a ventas, el incentivo será un 20% del salario bruto. Hasta ahí, voy a marcarlo en rojo, habría una primera decisión. Es muy importante que también ustedes vean, verifiquen y aprendan que aquí hay un operador O, porque me está diciendo departamento igual a presidencia o departamento igual a ventas. Quiere decir que, por ejemplo, para esta primera fórmula de aquí, que vamos a hacer de primera,
vamos a ocupar un operador lógico O. Y nos dice que el incentivo, ¿qué es el incentivo? El incentivo es una regalía, para que ustedes entiendan. Es una regalía para aquellas personas, ¿verdad? Que le gusta, o aquellas personas, disculpen, que van a llevarse un préstamo, entonces la empresa les va a regalar un incentivo. Y el incentivo va a ser un 20% del salario bruto. ¿Cómo es sacar un valor porcentual a un dato? Ya lo hemos hecho a lo largo de clases anteriores o semanas pasadas. Nosotros sacamos un salario bruto, o sacamos, perdón, un valor porcentual multiplicándolo por lo que me pide. Entonces yo voy a hacer primero esta parte que está en roja para ir haciendo en el mayor orden que se pueda. Entonces yo voy a venir por acá, o vamos a venir por acá, voy a colocar el igual, voy a colocar la palabra sí, voy a abrir paréntesis como siempre lo hacemos, ¿verdad? En las fórmulas lógicas que hemos venido haciendo, y como ya yo les dije, ocupamos un operador lógico O, porque dice que se le va a dar un 20% si la persona pertenece al departamento de presidencia o al departamento de ventas. Entonces ustedes van a venir por acá y le colocan operador lógico O y vuelven a abrir paréntesis. Entonces vamos a hacerlo por departamentos. El primero dice es si el departamento es de presidencia. Entonces yo vengo aquí y le digo, ok, ¿dónde está el departamento? Aquí. Son estos. Recuerden que siempre sacamos la fórmula con la misma fila. Entonces yo me voy al departamento y sería, en este caso, para mí, la A4. Entonces yo le digo, si este departamento de aquí, o sea, la A4, es igual, entre comillas dobles, a ventas, cierro comillas dobles, ¿verdad? De hecho ahí me adelanté, era presidencia. No importa cuál sea, pero hagámoslo mejor en orden. Hagámoslo mejor primero aquí, el de presidencia. Presidencia. ¿Ok? Cierro comillas dobles, punto y coma, y viene la otra comparación del O, que sería si el departamento es igual a ventas. Entonces yo vengo y le digo, este departamento de aquí es igual a, entre comillas dobles, ventas. Y cierro el paréntesis del O. Recuerden que esto de lo, aquí yo estoy haciendo la primera comparación y aquí estoy haciendo la segunda comparación. Aquí vean que me faltó cerrar comillas de ventas. Ahí si no me hubiese percatado, muy probablemente nos da un error bien grave, ¿verdad? Entonces vengo y le digo, ok, si este departamento de aquí es igual a presidencia, o recuerden que este o las O puede llevar todas las comparaciones que yo quiera, todas las que yo quiera. Y aquí solamente va a llevar dos, porque si es presidencia o si el mismo departamento, o sea, esta misma celda de aquí fuera ventas, entonces yo vengo, cierro el paréntesis, que les vuelvo a reiterar, este paréntesis es del O, ¿verdad? No es cerrado el del sí. Recuerden que el del sí lo cerramos hasta el final. Entonces yo vengo por acá y le coloco punto y coma y va el valor verdadero. Y el valor verdadero me dice un 20% del salario bruto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que tomar el salario bruto y lo tengo que multiplicar por un 20%. Entonces yo vengo aquí y le digo, ok, este salario bruto de aquí, que es donde estaba el ahí, es la celda del salario bruto, siempre sobre la misma fila, ok, multiplicado por un 20%. Entonces le estoy sacando el 20% al salario bruto. Esa es la primera decisión que tenemos hasta ahí. La primera que tenemos que hacer. Viene punto y coma y seguimos con otra decisión. Veamos qué dice. Véanlo y aquí vamos a ver si hay un I o hay una O. Dice, veamos el otro. Si el departamento es igual a informática o es igual a publicidad, entonces ocupamos otro operador lógico O. El incentivo será un 10% del salario bruto. Voy a marcar esto aquí en color verde para hacerlo diferente. Entonces vamos con lo de verde. Es lo mismo, nada más que con otros parámetros. Entonces yo vengo aquí y le digo, si abro paréntesis, otra vez el operador lógico O y vuelvo a abrir paréntesis. Y le digo, si este departamento de aquí
es igual, vamos a ver cuál era el primero, informática. Entonces abro comillas dobles, informática. Cierro comillas dobles, punto y coma, y viene la otra comparación. ¿Okay? Dice que si el departamento es igual a publicidad, entonces yo le digo, departamento, otra vez la A4, es igual, entre comillas dobles, porque es una palabra, publicidad. Cierro las comillas dobles. Ya aquí terminé las dos comparaciones, porque ahora me dice el valor verdadero. Me dice que el incentivo será un 10% del salario bruto. Entonces yo vengo acá y cierro los paréntesis, que es de la O, ¿verdad? Este paréntesis que se ve aquí es de esta O de acá. ¿Okay? Vengo y le digo punto y coma y le digo el valor verdadero. ¿Cuál es el valor verdadero? 10% del salario bruto. O sea, vuelvo a tomar el salario bruto, pero esta vez lo multiplico por un 10%. Y ahí ya tendría la segunda decisión. Y ojo lo que nos dice. Nos dice, de lo contrario, será un 5% del salario bruto. Ok, recordemos muy rápidamente. ¿Qué quiere decir esto? De lo contrario, será un 5% del salario bruto. Es el valor falso. Que significa que si no es esta decisión de aquí y que tampoco sea esta decisión de aquí, recuerden que es lo que colocamos de valor negativo, como lo vimos la semana pasada cuando vimos el operador lógico y con aquello de las edades y el operador lógico o con lo de la radioemisora. Es lo mismo, ahí siempre va a haber un valor falso al final. Entonces yo nada más vengo y le coloco punto y coma y tiro el valor falso. ¿Cuál es el valor falso? Lo que está en azul. Salario bruto multiplicado por un 5%. Entonces le digo, este salario bruto de aquí multiplicado por un 5%. Ese es el valor falso. Entonces quiere decir que va a aplicar el 5% del salario bruto si no es ni informática ni publicidad y si no es ventas y presidencia, porque pueden haber más departamentos. Ahora contamos cuántos sí abrí. Un sí, dos sí. Entonces nada más vengo al final y coloco un paréntesis, dos paréntesis y ya terminé. Le doy el enter, vengo por aquí, jalo la fórmula, ¿verdad? Ustedes lógicamente la van a jalar hasta el final. Ahí me van a dar ceros porque yo no tengo más datos aquí, ¿verdad? Ni datos aquí. Entonces a ustedes ya tendría que haberles dado bien. Vean aquí qué interesante. Quiere decir que a Elber, por estar en ventas, le van a regalar 250,000 el incentivo. Y a Blanca, por estar en recursos humanos, le van a regalar 40,000 colones. Es un incentivo, un regalo que se le está dando por haber hecho un préstamo dentro de la misma empresa. Muy bien, ahora resulta que ahora voy con el abono. Vamos a ver cuál es el abono que tiene que hacer cada persona mensualmente del préstamo que ellos realizaron. O sea, cuánto abono tiene que abonar, valga la redundancia, a el préstamo mensualmente. Verifiquémoslo. Para ello tenemos o poseemos otro cálculo más. Dice, véanlo así. Si el monto del préstamo es mayor o igual que 50,000, ahí está la primera comparación. Y, ojo, chiquillos, chiquillas, vamos a ocupar un operador lógico y. Ya no ocuparíamos el o, ahora ocupamos el y. Y menor o igual que 100,000, que entonces quiere decir que si el préstamo está entre 50,000 y 100,000, dice, el abono será de 3% del monto del préstamo. Ahí tendríamos la primera. Voy a colocarla aquí en color roja también para irla distinguiendo. Entonces ahí tenemos la primera decisión. ¿Ok? Entonces es muy importante que ustedes lo veamos desde este punto de vista. Vamos nada más a irlo metiendo o lo vamos a ir transformando. Entonces ya vimos que ocupamos un operador lógico y. Entonces yo vengo aquí a Excel y le coloco el igual, la palabra sí, abro paréntesis y ya no voy a colocar operador lógico o, porque ya vieron que ocupamos ese es un operador lógico y.
y vuelvo a abrir los paréntesis. Y me dice, ok, viene y me dice, vamos a trabajar sobre el monto del préstamo mayor o igual que 50,000. Ok, monto del préstamo mayor o igual a 50,000. Entonces yo vengo acá y le digo, ok, aquí está, monto del préstamo, siempre sobre la misma fila, o sea, este monto del préstamo de aquí. Dice que mayor o igual a 50,000. Es la primera comparación. Eso es lo que me está diciendo o nos está diciendo aquí, vean. Monto del préstamo mayor o igual que 50,000 y menor o igual a 100,000. Entonces yo vengo por acá y le digo punto y coma, y le digo monto del préstamo menor o igual a 100,000. Cierro el paréntesis que es de la I. Entonces le estoy diciendo monto del préstamo mayor o igual a 50,000, este de aquí, y el monto del préstamo menor o igual a 100,000. Eso es lo que estoy haciendo dentro de la I, que sería esta de aquí. Dos comparaciones diciendo, en palabras sencillas estoy diciendo, si el préstamo está entre 50,000 colones y 100,000 colones, entonces los pagos, dice que los pagos o el monto va a ser 3% del monto del préstamo. Entonces ustedes van a venir aquí, le colocan punto y coma y le van a decir este monto del préstamo, otra vez aquí nos vamos a mantener siempre sobre el monto del préstamo, multiplicado por el 3%, o sea, el 3% del monto del préstamo. Eso es lo que va a pagar mensualmente o los abonos que va a pagar Elber por su préstamo. Ya aquí yo terminé la primera decisión, entonces va punto y coma. Y viene la otra decisión. ¿Cuál es la otra? Nos dice, si el monto del préstamo es mayor que 100,000, vean qué interesante, ya aquí no me dice y, o, no me dice nada, no me dice ningún otro. O sea, quiere decir que este es un simple. Aquí vamos a mezclar una función lógica y la vamos a mezclar con una simple. Dice que el abono será un 2% del monto del préstamo. Esta es la otra decisión que tenemos por acá. Entonces lo voy a colocar aquí en verde. Vamos a colocarla en verde. Entonces yo vengo y le digo, ok, vamos a Excel. Y le digo, sí, y abro paréntesis. Pero vean qué interesante. Vean lo que me está diciendo. Me dice, si el monto del préstamo es mayor que 100,000, no me está diciendo y tal cosa o tal cosa, solamente si es mayor a 100,000. Entonces yo no ocupo aquí meter ni siquiera el o, ni mucho menos el i, no ocupo ninguno. Nada más vengo y le digo, si este monto del préstamo de aquí, ese de ahí, es mayor a 100,000, entonces le digo mayor a 100,000. Si es mayor a 100,000, punto y coma, y viene el valor verdadero. Entonces, ¿cuál es? Un 2% del monto del préstamo. Entonces yo vengo y le digo, monto del préstamo multiplicado por un 2%. Ese es el valor verdadero. Y le coloco el punto y coma. Entonces nótese que aquí hice una i, porque aquí el préstamo iba desde 50,000 hasta 100,000. Y aquí no ocupé i, sino que le dije que si era mayor a 100,000, entonces que era un 2%. Y ahora viene el famoso valor falso, que ese famoso valor falso es esto de aquí. De lo contrario, el abono será 5% del monto del préstamo. Entonces, aquí lo voy a colocar en azul, bueno, en celeste, azul claro más bien. Y me dice, de lo contrario, será un 5% del monto del préstamo. O sea, ¿cuándo se va a cumplir esto? Que sea un 5%. Por ejemplo, cuando el préstamo sea menor a 50,000. Quiere decir que entre el préstamo más pequeño, más va a pagar la persona en abonos. Entonces yo vengo aquí y le digo, punto y coma, y le tiro el valor falso. Que le digo, este monto del préstamo multiplicado por el 5%. ¿Okay? Eso sería el 5% del monto del préstamo. Entonces
Entonces monto del préstamo multiplicado por el 5%. Verifico cuánto sí abrí, 1 y 2. Entonces vengo y le hago acá 1 y 2 paréntesis para cerrarlo. Le doy enter, verifico, jalo la fórmula, por supuesto. Y aquí dice que, por ejemplo, Elber va a tener que pagar mensualmente 2.500 y Blanca va a tener que pagar mensualmente 2.300, porque a ellos se les aplicó el abono, en este caso, de mayor a 100.000. Los dos sacaron más de 100.000 colones de préstamo. Y al haber sacado más de 100.000 colones, lo que hizo fue esto, multiplicarlo por el 2%. Entonces vean cómo estamos llevando ya las fórmulas lógicas a la vida real. Y así es como, por ejemplo, en almacenes, en ventas de repuestos, en ventas de cualquier lado o cualquier lugar a crédito, calculan incentivos para el cliente y calculan los abonos del préstamo. Ya todas estas hojas de cálculo las tienen programadas para que las apliquen a la vida real mediante fórmulas lógicas. ¿Okay? Esto en este caso sería o es lo que hay que hacer esta semana. Son solamente 2 fórmulas, pero como vieron son larguitas. Otra situación importante, para que se guíen por aquello, en el mismo documento yo aquí coloco las posibles respuestas, como ustedes podrían hacer la fórmula. Vean aquí. Bueno, aquí está mal enumerado, dice 8 y 9, pero en realidad sería nada más esta parte de aquí para averiguar lo que es el incentivo, y esta otra de abajo para averiguar el abono. Entonces nótese que son las dos fórmulas como para que ustedes, si además de seguir esta clase asincrónica, puedan también seguir una fórmula plantilla. Aquí importante, yo aquí menciono que las fórmulas también van a o podrían cambiar de acuerdo a la lógica o el pensamiento de cada estudiante. Entonces eso también es importante tomarlo en cuenta, porque hay gente que lo hace un poco diferente a como yo lo hice aquí o como yo acabo de explicárselos acá en Excel, pero al final de cuentas dan lo mismo. Ahora, lo ideal sería que ustedes sigan como lo que yo les voy explicando o indicando, ¿verdad? Que de hecho se los apliqué o se los expliqué desde un principio hasta con los datos digitados. Eso sería todo entonces de la clase del día de hoy. Espero que le vayan sacando mucho provecho a estas fórmulas lógicas para que las puedan adaptar a futuro para lo que ustedes quieran y a conveniencia de ustedes, de su negocio, de sus trabajos o donde ustedes lo crean pertinente.